de momento en angular que me parece que es necesario para ayudarles. Y en la segunda parte, pues sí vamos a comenzar con esto del equilibrio de los cuerpos, pues para saber cómo generar estructuras que no se caigan, o nosotros mismos, cómo no caernos. Entonces vamos a arrancar con los ejercicios. Aquí está el taller que estábamos haciendo la vez pasada nosotros, y vamos a tocar algunos otros ejercicios acá pero ahora de momento en angular. Segunda ley de Newton, eso es lo que relaciona con el alfa, y bueno, más de torques. Entonces vamos a hacer uno de cada uno, poco a poco, ustedes van escogiendo y vamos a ver si logramos hacer hartos. Entonces, Profe, el 29. listo, el 29. El 29 dice, en un instante dado, en la figura 1441, tenemos esas dos partículas que se mueven en el plano XY. La partícula 1 tiene esa masa, tiene esta rapidez, y pues ahí nos están mostrando la dirección de la velocidad. Y está a una distancia tal, bueno, del punto O. Y la partícula 2 tiene esta masa, esta rapidez y está a esta distancia. Entonces la primera es cuál es la magnitud y ve la dirección del momento angular neto de las dos partículas alrededor de ese punto B. Bien, nos están pidiendo magnitud y dirección, o sea, como el vector. Podemos calcular primero la magnitud, luego la dirección, como ustedes quieran, pero entonces vamos a remitirnos solamente en este momento a calcular el de una de las partículas para que ustedes vean pues algún detallito de pronto que sea útil. Recordemos que el momentum total de nuestras dos partículas pues va a ser el momentum de una, va a ser el momentum de la otra. Recordemos que estos momentums particulares se pueden calcular de dos maneras, R cruz P, o también podría ser como I por omega. ¿Cuál de las dos consideran ustedes que es la más apropiada o más fácil de aplicar en este caso? Yo mirando si estoy grabando. Ah, sí. ¿No? ¿Cuál usaría? R cruz P. R cruz P. Sí, de acuerdo. ¿Por qué lo usarías? ¿Nos puedes contar, por favor? Pues porque no tenemos como W. Y pues bueno, creo que sería más fácil por R cruz P nada más. Perfecto. Sí, estoy de acuerdo. Podemos usar el R cruz P. Recordemos que casi siempre el R cruz P es el más fácil cuando tenemos puntuales, pues no siempre. El W nos tocaría calcularlo y bueno, no es difícil, pero pues nos vamos a enredar mucho. Casi siempre cuando tenemos el W explícito, el omega más bien, pues es más sencillo. Entonces R cruz P pues es realmente la forma. Y digamos que teniendo en cuenta este sistema de coordenadas que nos están diciendo, entonces el Z, que es X cruz Y, Z va a estar saliendo, el Z positivo, el K, va a estar saliendo, pues obviamente menos Z va a estar entrando. Entonces vamos a tomar como positivo lo que salga, porque va en la dirección Z positiva, y lo negativo, lo que entra en la página, porque va en la dirección Z negativa. Entonces, nuestro vector de momentum sabemos que definitivamente va a ser o en la dirección Z positiva o negativa, porque nuestras dos partículas se están moviendo en el plano, y el único vector perpendicular, recuerden que el producto cruz genera vectores perpendiculares, el único vector perpendicular al plano pues va a ser en más Z o en menos Z. Entonces nuestro L total va a ser igual. Y entonces díganme ustedes, antes de calcular cualquier cosa, ¿qué signo tiene el momento angular de la partícula 1? Hagan el producto cruz. Hagan L1 es igual a R1 cruz P1. ¿Hacia dónde les queda el pulgar? Entonces pongan hacia acá su dedo índice de la mano derecha. Aquí colocan su dedo corazón de la mano derecha. ¿Y hacia dónde les queda el pulgar? El L1 hacia dónde les queda apuntando. Díganme ustedes, por favor. Eso sería R1, que va desde el origen hacia mi punto, hacia mi partícula. ¿Le está entrando? Profe, perdón, ¿podría repetir el orden de los dedos? El dedo índice va en el primer vector y el dedo corazón en el segundo vector. Saliendo. Listo, va uno por saliendo, entonces iría con más. Yo también saliendo, profe. Saliendo. Listo, 2 votos. ¿Alguien más? Damos unos 5 votos. A mí entrando. Entrando. Vamos a hacer 5 votos para ver qué gana. Profe, a mí también entrando, pero no sé si estoy haciendo algo mal con los A dedos. mí también entrando, profe. Entrando. Uy, A mí igual. entonces, entrando. ¿Qué será?
¿Saliendo o entrando? ¿Deberíamos hacerlo por votación? ¿Será que la votación se puede hacer en esto o será que solo hay una respuesta? Entonces, ya lo voy a hacer yo. Voy a poner mi dedo índice en esta dirección, mi dedo índice, y luego voy a poner mi dedo corazón en esta dirección, con el que ustedes hacen pistola. Si yo hago eso, para no torcer mis dedos, a mí me va a quedar también entrando el pulgar. A mí me está quedando también entrando. O sea, realmente la dirección es entrando. ¿Qué puede pasar? Si yo lo hice con la mano izquierda, el dedo pulgar me queda saliendo, porque eso lo que hace es cambiar el signo. Entonces hay que verificar que lo hicimos con la mano derecha. Entonces, por favor, las personas que les dio positivo, vuélvanlo a hacer. Si quieren lo volver, pues damos tiempo, no pasa nada, pero les tiene que dar entrando. Entonces, recuerden, el dedo índice va en esta dirección, la dirección del primer vector. Entonces, simplemente pongan su mano y pongan el dedo índice apuntando hacia arriba de la hoja. ¿Ok? Hacia arriba, hacia P1, desde O hacia P1. Luego abran su dedo corazón. Y obviamente no les va a quedar alineado, les quedó entrando. Entonces tienen que ir rotando su mano, manteniendo la dirección del dedo índice, tienen que ir rotando su mano hasta que el dedo corazón apunte en la dirección de B1, que es la misma dirección del momentum. Y el pulgar les tiene que quedar entrando. Entonces preguntas, ¿alguno de los que les dio positivo ya les dio negativo, ya les dio entrando o todavía les sigue dando positivo? Porque eso lo tenemos que arreglar antes. Y no se preocupen, o sea, Profe, no hablen. Sí, dime. ¿podrías abrir la cámara y hacer eso? Por Sí, favor. espérate, porque es que no tengo el dispositivo aquí listo. O sea, mejor dicho, como estoy en la tablet, lo único que verían sería mi nariz. Y creo que eso no es buena idea. Entonces lo voy colocando acá en otro dispositivo, porque sí está muy lento, por eso no lo he abierto. Dame un momentito, ¿listo? Tranquilo, profe, cuando puedas. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? En la cámara salen las cosas invertidas. Entonces Sí, ustedes me van a ver al revés. Eso sí, tengan cuidado. Listo, ya lo logré. Voy a ponerlo acá. Para que se vea. Listo, ¿me están viendo? sí, señor. Entonces, la pantalla de su computador va a ser donde yo estoy viendo el problema. Entonces, digamos que mi dispositivo va a estar ahí así. Entonces, la pantalla del computador pues, es lo que yo veo. Primero debo poner mi dedo índice hacia arriba, porque hacia allá va el vector. Esto sería el punto O y esto después sería el punto P1. Hacia allá va, porque yo estoy viendo en la pantalla mi dibujo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo. Ahora yo abro mi dedo índice, el dedo corazón, perdón, y observe pues que me quedó entrando, pero no está bien porque la velocidad va para allá. Entonces yo tengo que poner este dedo corazón en esa dirección. Si yo hago esto, lo estoy colocando en esa dirección. De nuevo lo pongo, miren, cuando lo dejo así, yo tengo, este está bien porque va en la dirección del vector R, desde O hasta P1, pero mi dedo corazón no está apuntando hacia allá, que es para donde va la velocidad. Entonces, para los que les dio saliendo, miren que colocaron esto así. Para que mi pulgar me quede saliendo, o sea, hacia mí es saliendo, para que el pulgar me quede saliendo, entonces observen, este está bien porque va de O hasta P1, pero miren que la velocidad la pusimos fue para el otro lado, entonces me quedó saliendo. La velocidad en el dibujo que yo estoy viendo va para allá. Yo tengo que poner mi dedo corazón en esa dirección. Entonces, más o menos, ¿sí? Tengo en este momento, este está bien porque va en la dirección de O a P1 y este también está bien porque va en la dirección de la velocidad. Entonces, ¿hacia dónde me quedó el pulgar? Entrando a la página, entrando a la pantalla, entrando así, ¿sí? A la página. Y por eso es que me está dando negativo. Ahora háganlo ustedes, por favor. Por mi parte, ya. Súper. Yo les digo de verdad, tranquilos, esto es importante que quede claro, si se equivocan en esto todo les va a salir mal, no tiene sentido pues no preguntar, quedarse con la duda y que salga todo mal. Las otras personas a las que les Sí, dio positivo ya, cuadrado, bien, sí, profe, ya te entendí mejor. listo, excelente. Entonces por esa razón es que nos da acá el
el de la partícula 1 nos da negativo. Ellos hacen 90 grados, entonces digamos que aquí ya es fácil, simplemente sería la magnitud del vector R1, pues sería D1, la distancia que nos dieron, y P1 pues simplemente va a ser M por B1, M1 por B1. No tenemos que hacer mucho más, porque hacen 90 grados entre ellos, no tenemos que, el perpendicular ya es el mismo, o el ángulo entre ellos es 90 y siendo 90 da 1, cualquiera de las dos. ¿Qué signo tiene el momento en angular de la otra partícula? El de 2, positivo o negativo. Positivo. Positivo, hay un voto para positivo, listo. ¿Quién más? Necesitamos más votos. Positivo. Positivo, positivo. De acuerdo, eso tiene que quedarnos positivo, pero voy a hacerlo de todas maneras. Entonces observen que ahora nuestro vector R va horizontal, ¿cierto? Desde O hasta P2, va hacia allá, entonces va horizontal, entonces mi dedo índice lo apunto hacia allá, de la mano derecha. Entonces este está bien. ¿Hacia dónde está la velocidad o el momento? Miren que si yo abro mi dedo pulgar, es que no se nota casi porque se borra el fondo. Si yo abro mi dedo corazón, perdón, y yo lo dejo así como se me abrió la mano naturalmente, pues yo estoy diciendo que va hacia abajo y eso es falso, tiene que ir hacia arriba. Yo tengo que ir rotando, miren que al rotar yo estoy manteniendo siempre la misma dirección de mi dedo índice. Yo lo voy rotando y ahora me queda así. Entonces ahora sí está bien el vector R2, bien el vector de velocidad de sub 2 o de momentum, entonces el pulgar me quedó saliendo. Y por lo tanto es positivo. Entonces es positivo. ¿Queda claro esto? ¿O hay alguna duda en esto? ¿Sí o no? ¿Ninguna duda? Entonces esto sería así. Y pues con esto ya nos va a dar, si nos da positivos porque el momentum total va saliendo y si nos da negativos porque pues va entrando. Aquí simplemente es que reemplacemos. Aquí ya no hay mucho más. Y ya terminamos. Entonces aquí lo más importante era lo de los signos. De todas maneras, algunas veces a uno le sirve un truquito. Y es imaginarse si esa partícula estuviera rotando, no trasladándose así en línea recta, sino rotando, pues si yo voy en línea recta hacia allá, estoy hablando de la partícula 1, si voy en línea recta hacia allá, es como si estuviera casi haciendo un giro así, o sea, el equivalente giro sería de esta forma, pues obviamente no es de esta forma, porque yo aquí arriba voy para allá. Entonces digamos que esta partícula P1 yo podría decir que va como haciendo un giro así. ¿Y qué dijimos? Que cuando vamos en la dirección de las manecillas del reloj es negativo, entonces listo, el momento angular nos va a dar negativo. Para la otra partícula, ella va hacia arriba, entonces es como si estuviera haciendo un círculo de esta forma, ¿listo? En esta dirección, y ese círculo es positivo porque va en dirección contraria. Eso también nos puede servir para saber qué signos asociarle a ellos. ¿Listos? No sé, ¿alguna pregunta en este punto? ¿Ninguna? Hablen ahora. Vamos a hacer otro aquí de una vez. ¿Cuál quieren que hagamos? Esto es pura definición de momento angular. ¿Cuál quieren? El 31, profe. 31, vamos a ver. Descansar, listo. 31, siempre acorcharme, Melanie. Entonces dice, la figura tal, una pelotica de 0.4 kilogramos, se dispara directamente hacia arriba con una rapidez inicial de 40 metros por segundo. ¿Cuál es su vector de momento angular? Alrededor del punto P, está a 2 metros horizontalmente desde el punto de lanzamiento cuando la bolita está en su máxima altura o cuando está a la mitad de volver, digamos, al suelo. ¿Cuál es el torque de la pelotica alrededor del punto P debido a la fuerza gravitacional cuando la bolita está en su máxima altura y está en la mitad? Entonces esto es como la definición, ¿sí? De nuevo, sabemos que el producto, ¿cómo es que se llama? El momento angular se puede calcular así o se puede calcular así. Lo que nos están pidiendo es que esta pelotica va a subir, va a llegar a un punto que está en la mitad, digamos en H medios, y va a llegar a otro punto en que está en H. Voy a pintarlo más abajo. Digamos que aquí está en H, y en H pues su velocidad final acá pues vale 0, porque es su altura máxima. Entonces, teniendo en cuenta que, por ejemplo, nos están pidiendo aquí la partícula qué momento angular tiene, ¿cuál de esas dos podríamos sacar nosotros? ¿Cuál creen ustedes que nos sirve? O cuando está aquí arriba, ¿hacer el R cruz P o hacer el I por el omega? ¿Será que es fácil sacar el omega en ese caso?
Digamos que el omega es fácil cuando está en líneas haciendo círculos, ¿listo? Eso es fácil. Pero cuando está en líneas rectas, el omega es difícil porque el omega va a depender del punto, porque el ángulo que yo recorro va a ser muy diferente cada vez. Entonces, omega es difícil acá, porque no estamos haciendo círculos. Entonces, por esa razón sería preferible la primera forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El vector R simplemente pues va a ser calcular, digamos que esto va a ser R1, o este de acá, escribirlo aquí debajo, este va a ser R1, o este de acá, pues va a ser R2. Entonces tenemos estos vectores de posición. Entonces eso se pueden sacar relativamente fácil. Simplemente lo que vamos a hacer es colocar aquí nuestro sistema de coordenadas y calcular cuánto vale X y cuánto vale Y desde ese punto. Y con eso ya tenemos nuestro vector de posición. Pero necesitamos el P también, el vector de momentum. Y tenemos después que hacer este producto cruz. Eso es todo lo que nos toca hacer en este problema. Lo vamos a hacer primero para el punto de altura. Entonces, para el punto de altura máxima, Hmax, entonces sabemos que, esto no sabemos cuánto vale esa altura máxima, o sea, nos falta la coordenada en el eje Y, pero sabemos que ahí la velocidad final en el eje Y vale 0. Entonces, con esto, sabiendo que es movimiento uniformemente acelerado y que ese rollo es movimiento, digamos, parabólico, tendríamos que la altura máxima la podríamos sacar, a ver, de pronto nos sirve esto, BF final al cuadrado en el eje Y igual a B inicial al cuadrado en el eje Y, menos 2 por G por delta Y, donde esto pues va a ser la altura máxima. Cuando esté en la altura máxima esto vale 0, entonces tendríamos simplemente que la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado sobre 2G. Y a nosotros nos dieron esas dos cosas, si quieren reemplacémoslo. Entonces delta Y, que es la altura máxima, va a ser igual a la velocidad inicial, que fue 40 al cuadrado sobre 2 por 9.81. Y eso nos da ¿cuánto? ¿Cuánto les da a usted? ¿Cuánto les da para yo confirmar? 81.5. 81.5, sí. 81.5, listo. Metros. Ya tenemos la altura máxima. ¿Y eso para qué nos sirve? Pues simplemente para que podamos escribir las componentes de nuestros vectores. Entonces, aquí en la altura máxima, a ver, ayúdenme ustedes, ¿cuáles serían las coordenadas del vector de posición? Nos dijeron que esta distancia era 2 metros, ¿cierto? Entonces, en el eje X, la coordenada de este punto de acá, pues va a ser 2, porque está corrido en el eje X una longitud constante 2. Y en el eje Y, pues va a ser 81.5 metros. Esta es la posición. Y el vector velocidad, o el momentum, sería igual a la masa multiplicando el vector velocidad. ¿Cuánto es la velocidad en el punto de altura máxima? Entonces, en el eje X no tiene velocidad porque solo se está moviendo verticalmente, esto vale 0. Y en el eje Y, como estamos en la altura máxima, pues esto vale 0. Entonces, esta cosa nos dio un vector de momentum traslacional igual a 0,0. Y por lo tanto, el vector de momento angular respecto al punto P, que sería R cruz P, pues esto nos va a dar el vector nulo, porque pues uno de los dos vectores es 0. Y ya. O sea que en ese punto en el que se queda instantáneamente quieta la partícula, no hay momento angular porque está instantáneamente quieta. Antes de seguir, este era el fácil, antes de seguir, ¿preguntas? Juan Manuel, no se te escuchó nada. No, profe. Ah, es que No, vi que estaba quitaste pensando, mi... pero no, nada. Entonces ahora vamos a hacer la altura de la mitad, acá. Entonces, este es el punto B. Si queremos calcular en esa mitad cuánto es el momento angular, entonces de nuevo necesitamos tener nuestro P, ¿sí? Nuestro P ahí. Entonces necesitamos saber la velocidad cuando está en la altura de la mitad. ¿Cómo haremos para calcular la velocidad cuando está en la mitad? Yo creo que podemos volver a utilizar esta. Velocidad final en el eje Y al cuadrado es igual a velocidad inicial en el eje Y al cuadrado, menos 2G, pero ahora la altura que yo quiero es Y máximo sobre 2, o sea, será 81.5 sobre 2. Entonces simplemente reemplazamos. Velocidad final en Y al cuadrado sería la inicial, que es 40 al cuadrado, menos 2 por 9.81 por 81.5 sobre 2. Y eso nos va a dar, ustedes ayúdenme por favor, también 2 por 9.81 por 81.5 sobre 2.
Y esto negativo más 40 al cuadrado. Esto me dio 800.485. ¿Sí? ¿Ustedes también? Sí, Sí, profe. Gracias. Entonces la velocidad final en Y le saco la raíz cuadrada en ese punto, pues me da más o menos 28.3 metros sobre segundo. Le pongo más o menos porque sé que raíz cuadrada me dan las dos raíces. Y pues es que es la misma cuando va subiendo o cuando va bajando, solo cambia pues el signo, pero es la misma magnitud. Entonces está la velocidad final de Y en ese punto. Vamos a suponer que es cuando está subiendo. Entonces, ¿cuánto sería nuestro vector de momentum? Pues el vector de momentum en ese punto sería la masa por la velocidad en X es 0, en Y sería 28.3. Entonces reemplacemos la masa desde 0.4 por 0,28.3 y esto nos va a dar entonces 11.3 y bueno, esto nos queda en kilogramo metro sobre segundo. ¿Sí les dio lo mismo a ustedes? ¿Sí Sí, o profe. no? Gracias. Bueno, y ahora entonces sí podemos hacer nosotros calcular esto, este producto cruz. Sería R cruz P en esa posición. ¿Esa posición cuál sería? En el eje X es 2, porque siempre está a una distancia de 2 del origen que escogimos, que es el punto P, coma, la posición es H medios, o sea, 81.5 sobre 2, eso es en el eje Y, cruz 0,11.3. Y listo. Tendríamos que hacer el producto cruz. ¿Cómo se hace un producto cruz? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Voy a quitar un momento la cámara, voy a quitar aquí una cosita y la volveré a poner. ¿Cómo se hace el producto cruz? Es imposible que no se acuerden. ¿Cómo se hace? Por determinante, profe. Por determinante. Gracias. Pero yo tengo pereza de hacer el determinante. Entonces, ¿saben qué podemos hacer? Uno no siempre tiene que hacer determinante, incluso si tiene las componentes. ¿Qué signo tendrá ese producto cruz? Este es el producto cruz ahí con la altura. Acá. Vamos a hacerlo así. Este producto cruz de este vector multiplicado por el vector de velocidad que iría hacia arriba y nos daría el vector de momentum. ¿Qué signo tendrá? Recuerden que vamos a escoger positivo saliendo y negativo entrando, porque ahí está el X y el Y, entonces está positivo que va saliendo. Hágale el producto cruz. Pongo mi dedo índice en la dirección de R1, pongo mi dedo corazón, más o menos en la dirección de la velocidad, más o menos me da una cosa así, ¿cierto? Entonces el pulgar me quedó saliendo. Entonces yo sé que ese producto cruz me va a dar me va a dar positivo si estamos tomando la velocidad cuando va subiendo. Yo sé que ese producto cruz me va a dar positivo en la dirección Z, en la dirección K, y para sacar el valor, porque ya sé que va a estar en la dirección más K, pues yo simplemente voy a utilizar eso que habíamos dicho. Esto se puede calcular la norma como R perpendicular por P o como P perpendicular por R. ¿Cuál creen que es más fácil acá? ¿El R perpendicular a P o el P perpendicular a R? P va para allá, en la misma dirección. Esto es P. Va hacia arriba. ¿Listo? Y este es R. ¿Cuál consideran ustedes que es más fácil? ¿Sacar el R perpendicular a P o el P perpendicular a R? Los dos son equivalentes, pero ¿cuál las Profe, perdón, ¿podría repetir la pregunta? ¿Qué será más fácil? ¿Sacar esta forma o hacer esta forma? ¿Sacar el R perpendicular al P o sacar el P perpendicular al R? ¿Qué quiere decir eso? P perpendicular al R quiere decir que ustedes como que escogen esto y tienen que descomponer acá y sacar este P perpendicular. Este sería el P paralelo, ¿sí? Al R. Por el otro lado, lo que ustedes tendrían que hacer es, como el P va hacia arriba, pues entonces este componente, este vector que yo tengo abajo, pues sería simplemente, este sería el R perpendicular, porque el P va vertical, y esta parte sería el R paralelo al P. ¿Cuál entonces de esos dos es más sencillo? ¿Calcular este P perpendicular en este problema o este R perpendicular en este problema? El R perpendicular. El R perpendicular, ya quedó más claro, ¿cierto? Pues cuando se ponen los dibujos.
A veces cambia, uno pues va escogiendo dependiendo del problema cuál calcular. Porque el R perpendicular vale 2 metros y listo. Entonces aquí esto es mucho más sencillo si lo hacemos de esa forma. Lo vamos a poner acá. Entonces aquí simplemente vamos a utilizar R perpendicular por P. Entonces nuestra solución sería 2 metros, ¿cierto? Multiplicado por el P, que sería la masa por la velocidad, la masa por la rapidez. Es 0.4 por, y la rapidez ahí fue la que calculamos ahorita, 28.3. 28.3. Y listo. Entonces no tuvimos que hacer el determinante. Como la dirección es única, pues es más sencillo simplemente hacerlo por dirección y magnitud. Y la magnitud la sacamos de la forma que podemos sacar esa magnitud, es más sencilla. R perpendicular por P. No es que lo tengan que hacer así, si lo hacen con el determinante les va a dar exactamente igual. No sé si quieren, pues eso nos gastaría más tiempo, pero ¿quieren ver que por el determinante nos da lo mismo? Y ahí de paso repasamos cómo sería por determinante. Bueno, Sí, profe. Listo, entonces esto nos va a dar 22.64 y de pronto detectamos algún error, eso tiene que dar igual. ¿Cómo se haría por determinante? ¿Cómo haríamos este determinante? Este man, de acá. Entonces, ¿se acuerdan que tenemos que escribir IJK? Las componentes del primer vector, que serían 2, 81.5 sobre 2, 81.5 sobre 2, eso es 40.75. Y el otro sería 0, que no tienen componentes en el eje de K. Y la otra nos daría 0, 11,3 y 0. Entonces empezamos, nos paramos primero en I, este va con más, tachamos, y nos queda 40.75 por 0, eso da 0, menos 11.3 por 0, eso da 0. Entonces nos quedó 0 en dirección I. Listo. Ahora me va a parar en J, pero se va con menos, entonces menos J, factor D. Yo tacho, me quedaría 2 por 0, menos 0 por 0. Y 2 por 0 menos 0 por 0, pues me da 0. Y ahora me paso acá, entonces más K, el signo se va alternando, más K, y miren que ya nos quedó una componente solamente en el eje K, que fue lo que nos dio antes, lo que habíamos deducido. Más K, y ahora vamos a ver cuánto nos da. Entonces más K, tacho, tacho. Entonces sería 2 por esto, entonces 22.6, menos 0 por esto, menos 0. ¿Y entonces cuánto nos dio? K por 22.6. Nos dio igual. ¿Ahora sí están convencidos de que Sí, profe. listo? ¿Alguna duda? Ahí, otra pregunta. Es decir, usted lo puede hacer de muchas maneras, con P perpendicular también, pero todo les va a dar lo mismo. Eso es lo bueno en cierta forma de la ciencia. No importa cómo lo haga, todos llegamos al mismo punto. La idea es quitar las ambivalencias, porque entonces no podemos avanzar. Y no es simplemente por capricho, es que si yo digo que se hallaba un amperio de corriente, pues tiene que ir un amperio. No puede ser que dependiendo de mi punto de vista vayan 2 y el otro 3 y sí. Tiene que ir un amperio. Bueno, ya hicimos estos un par, entonces voy a ponerlos a escoger, porque en la realimentación que les hice ayer hice 2 ejemplos de esto, de utilizar la segunda ley de Newton, o sea, mezclar aceleración con torques. Entonces, ¿quieren que hagamos uno de segunda ley de Newton de forma angular o quieren que vayamos directamente a calcular más de momento angular y de conservación de momento angular? Díganme qué sección quieren, mejor dicho. Entonces, levanten la mano los que quieren de segunda ley de Newton en forma angular. 1, 2, 3, 5, 6, 5, listo. 7, 9, no alcanzo a hacer la mitad. Bajen la mano. Levanten la mano quienes quieren momento angular de cuerpo rígido. Pues pueden repetir 4, 4, 5, es calcular momentos angulares, listo, 5. Bajen la mano, por favor. Y levanten la mano quienes quieren que hagamos de conservación del momento angular. Que hay colisiones también. Si hay colisiones. Una. ¿Nadie más?
Entonces queda así. Vamos a hacer entonces de leyes de Newton una y una y una. Primero empezamos con estas. Todo es por el tiempo, simplemente. Nosotros dedicamos harto tiempo a hacer ejercicios, pero como los explicamos, entonces son poquitos ejercicios los que podemos hacer. Díganme ustedes cuál quieren que hagamos de esta página. El 35. Profe, está Esto, silenciado. 35. Sí, estaba diciendo que otra que me quiere corchar. Entonces el 35, entonces dice, el vector R, entonces nos están dando un vector R que depende del tiempo. Observen que va con t al cuadrado en la coordenada X, en la coordenada Y, y va con t y t al cuadrado en la coordenada J. Entonces dicen, en el tiempo t el vector R tiene estas componentes y está dando la posición de una partícula de 3 kilogramos relativa al origen de un sistema X y Y. R está en metros y t está en segundos. Primero, encuentre una expresión para el torque actuando sobre la partícula relativo al origen. ¿Con cuál fuerza? Supongamos que la fuerza es la gravedad, porque pues no veo cuál otra fuerza será. Es la magnitud del momento angular relativo al origen. ¿Se incrementa, disminuye o está sin cambiar? Sí, entonces vamos a suponer, no hay de otra, vamos a suponer que tenemos hacia acá X, tenemos hacia acá Y, tenemos el vector de posición de esa partícula por acá, ese es el R en cierto momento, y sobre esa partícula está actuando la gravedad, la fuerza de gravedad, mg, hacia abajo, ¿listo? Nos están pidiendo que calculemos el torque sobre esa partícula. ¿Y por qué estoy hablando de la gravedad? Porque pues no nos dieron más fuerzas. El torque de la partícula en cualquier momento dado. Entonces, eso es encontrar una expresión relativa al origen. Entonces, como es relativo al origen, entonces el brazo pues es simplemente el vector R. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es como el torque, como vector, es R cruz F, y también I por alfa. Tenemos que escoger primero cuál de los dos usar. ¿Cuál usarían ustedes en este caso? R cruz F. ¿De acuerdo? ¿Y por qué lo usarías, Gabriel, creo que es? Sí, Gabriel. Porque pues no tenemos alfa ni la inercia. O sea, podemos calcular alfa, pero es difícil porque la partícula no está en en un círculo, ¿cierto? Una trayectoria circular. Bien, ¿listo? Entonces esto sería R cruz F. Entonces el vector R, ¿cómo es? Lo escribimos. El vector R es 4.0 t al cuadrado en dirección X, en dirección Y, coma, y en dirección J sería menos 2 por t menos 6 por t al cuadrado. Coma 0, digamos, en cada no tiene. Y eso sería cruz el vector de fuerza gravitatoria. ¿El vector de fuerza gravitatoria qué componentes tendría? Sería 0 en el eje X menos mg en dirección Y, coma 0. ¿Sí o no? ¿O hay alguna duda ahí de por qué escribí algo así? Porque el vector de gravedad pues va hacia abajo constantemente. Entonces, ¿cuáles son sus componentes de la fuerza gravitatoria? En el eje X no cambia, porque miren que no depende de X, porque no importa en dónde yo me pare, siempre es el mismo vector con las mismas componentes, hacia abajo, y la misma magnitud. Entonces no depende del eje X, su componente realmente en el eje X es 0. Es completamente vertical, aunque yo no lo ponga en el origen, es completamente vertical. Eso, no sé, voy a tocar esto un momento. Digamos que ustedes tienen un sistema de coordenadas así, y yo les pongo aquí un vector, y lo voy a copiar, y lo voy a trasladar por acá, y lo pongo acá. ¿Por qué hice esto? Porque mide exactamente lo mismo. Bueno, pregunta, ¿esos dos vectores son iguales o son diferentes? Miren que uno está atrás. Profe, pues yo creo que sí son iguales porque tienen la misma dirección y la misma magnitud, ¿no? Muy bien, excelente. A veces uno piensa que los vectores, digamos, cambian, que porque como este está trasladado, no sé, de 3 metros hacia la derecha es diferente y no es cierto. Van a cambiar sus componentes, eso sí es probable, pero estos dos vectores, así como están dibujados, tienen la misma dirección y la misma magnitud, que eso es lo que caracteriza un vector. Entonces estos dos vectores son los mismos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si yo tengo aquí la gravedad que va hacia abajo y tengo aquí la gravedad que va hacia abajo y tengo aquí la gravedad, todos esos vectores son iguales porque miden lo mismo y apuntan en la misma dirección, no importa en dónde estoy parado. Entonces, a veces, cuando uno les dice a ustedes, miren, el vector de gravedad está acá, creen que tiene componente en el eje X porque está corrido, pero no es cierto. No es cierto
porque su dirección es completamente vertical, lo que importa es la dirección. Si yo tuviera un vector aquí así, entonces ahí sí estaremos de acuerdo con que tiene componentes en el eje X y en el eje Y, porque tiene una parte de dirección en el eje X. Pero cuando yo pinto el original, el que es completamente vertical, ese no tiene componente en el eje X. Entonces, por esa razón, es que yo le pongo este 0 a la componente en el eje X. No sé si esta discusión les sirva para algo, espero que les haya aclarado algo. Si les sirve, que les aclare esos puntos, ¿por qué? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, por esas razones que esto vale 0. Y bueno, entonces aquí simplemente lo que tenemos que hacer es nosotros volver a hacer el producto cruz. Entonces, si quieren, bueno, hagámoslo. Y JK 4t al cuadrado menos 2t menos 6t al cuadrado, 0, 0, menos mg y 0. Y entonces si yo me paro en la i y tacho todo, miren que me queda menos 2t menos 6t al cuadrado por 0. Menos mg por 0, que es 0, entonces todo eso me da 0. Entonces para i me dio 0, ¿sí? Taché, vamos a hacerlo así para que lo pueda borrar. Entonces tacho esto y hago este con este me da 0 y este con este me da 0. Entonces para la componente de i me dio todo 0. Ahora, menos j, entonces tacho, tacho, y hago esto por esto me da 0 y esto por esto me da 0. Entonces me dio 0 otra vez en la dirección j. Más k, entonces tacho, tacho, y me quedaría esto por esto menos esto por esto. Entonces ahí sí me queda un valor, ¿cierto? Entonces voy a quitar esas rayones primero. Y ese valor sería 4t al cuadrado por menos mg. Entonces sería menos m por g por 4 por t al cuadrado. Y el otro me da 0. Y listo. Entonces esto me dio el vector 0, 0, menos 4mg por t al cuadrado. Y este sería mi vector de torque, de la gravedad. Como ustedes pueden ver, ese vector de torque va cambiando en el tiempo, pues precisamente porque esa partícula está moviendo así por todo lado. Se está moviendo por todo lado y entonces, pues va cambiando el torque. Básicamente está cambiando el torque porque yo tengo la misma fuerza siempre, pero el brazo está cambiando, porque como la posición está cambiando, entonces mi torque general va cambiando. Puede ser que a veces sea más pequeño, más grande, cambia tanto la dirección como el ángulo entre ellos. ¿Y ya? ¿Vamos bien? ¿No hay alguna duda acá? Por mi parte no hay dudas. Muchas gracias por responder. Y entonces vamos a mirar entonces acá qué seguía. Decía, el torque que se estudia la partícula. La magnitud del momento angular relativa al origen se incrementa, disminuye o cambia. Entonces, como el torque, a ver, pensemos una cosa, como el torque, si ustedes podrían calcular el momento angular, ustedes podrían decir, bueno, L igual a R cruz P. Eso es lo mismo que R cruz M por B. Entonces sería M por R cruz B. Entonces tendrían que derivar la posición, tendrían que derivar esto para calcular la velocidad y luego hacer el producto cruz. Pero como no nos están pidiendo la expresión específica, sino nos están preguntando, ¿eso crece, decrece o se mantiene constante? Entonces, en ese caso, de pronto no tenemos que hacer tanto cálculo. Si ustedes observan acá cuánto nos dio el torque, miren que el torque pues, nos da 0 en el eje X, 0 en el eje Y, pero nos da menos 4 mg por t al cuadrado en el eje Z. Entonces, el torque en el eje Z nos dio esto, menos 4 mg por t al cuadrado. Recuerden que el torque es la derivada del momento angular. Entonces esto sería la derivada del momento angular en el eje Z respecto al tiempo, pues en el eje Z y en el eje Z. ¿Listo? ¿Esa derivada tiene signo positivo o tiene signo negativo? ¿Ustedes qué creen? Mírenla ahí, la expresión, menos 4 mg por t al cuadrado. ¿Eso qué signo tiene siempre, en este caso particular? Negativo. Negativo, ¿cierto? Porque 4 es un número positivo, m es una masa positiva, g ya es un número, pues que bueno, le pusimos el signo, ya está todo sometido, entonces ahí g es 9.81. T al cuadrado siempre es positivo, entonces por el menos todo este factor, toda esta cosa, t sub z, es negativo, pero es que t sub z es la derivada, entonces lo que estamos diciendo es que la derivada del momentum es negativa.
¿Y qué quiere decir que una derivada sea negativa de algo? ¿Qué implica eso? ¿Que ese algo está creciendo o está decreciendo? Decrece. Decrece. Entonces la respuesta sería que nuestro momento angular está decreciendo todo el tiempo, sin hacer el producto punto, sin derivar el producto cruz, sin derivar la posición ni nada de esas cosas. Simplemente por alguna pregunta. Bueno, entonces vamos a seguir. Momento angular de un cuerpo rígido, escojan ustedes cuál quieren que hagamos. Si lo puedo agrandar lo más que pueda ahí. Listo. A mí me gustaría el 41. Profe, no es mejor el 36. 41. 36 o 41. Entonces vamos a hacer el 41 y si nos alcanza el tiempo, después de hacerlo de la conservación, volvemos al 36. Listo, 41. Entonces vamos a... Aquí está la calculadora. A ver, yo creo que me tengo que crear una hojita nueva acá. Hay espacio. 41, esto. Vamos a venir acá y lo vamos a pegar. Tengo que hacer unas vueltas ahí todas raras, pero ya está. Tampoco es que sea muy grave. Ok, entonces dice, la figura 1145 les muestra una estructura rígida que consiste de un aro circular de radio R, una masa M, y un cuadrado de radio R, también, sí, digamos de barras muy delgadas, todas de longitud R y masa M. La estructura rígida rota a rapidez angular constante alrededor de un eje vertical, ¿ok? Con un periodo de rotación de 2.5 segundos, ¿ok? Listo. O sea, se demora 2.5 segundos en dar una vuelta completa. Asumiendo que R es igual a 0.5 y M es 2, calcule el momento de inercia rotacional de la estructura alrededor del eje de rotación y su momento angular. Entonces, ¿cómo calculamos el momento de inercia de esta cosa? Sería, pues, básicamente, momento de inercia va a ser igual al momento de inercia del cuadrado, del square, más el momento de inercia del hop. Creo que sí lo llamaron aquí así. El hop, listo. Del aro. Vamos a hacer uno por uno para que veamos cuál es el truco. Antes de seguir, realmente a mí me parece que lo más útil es que ustedes piensen cómo harían el del anillo y luego cómo harían el del cuadrado y luego yo lo voy haciendo. Si no hacemos esta, si ustedes solo me miran a mí como yo lo hago, pues no estamos aprendiendo. La idea es que ustedes lo piensen cómo lo harían y luego yo lo hago y corregimos. Entonces piénsenlo por favor un momentico, 30 segunditos para que ustedes lo piensen, para que piensen cómo harían para calcular el momento de inercia de ese aro, teniendo la tabla que nos dieron. ¿Qué harían para calcular ese momento de inercia cuando rota de esa forma, desde un borde? ¿Qué tal? ¿Qué se les ocurre, Profe, señor? no está girando por el centro, sino que está girando por el borde, ¿cierto? Exactamente. Está girando así. O sea, es un anillo que está atado. ¿Saben qué? Voy a traer un aro y les muestro. Profe, sería un medio M 2R al cuadrado. ¿Sí lo viste? No, pero este es muy, muy cortico. No, porque yo no voy a hacer eso. Vamos a ver otra cosa. Pero creo que esto es muy grande, este anillo. Entonces, no, pero no se ve. Este es un aro, ¿sí? No sé si alcanzan a verlo cuando lo muevo. Entonces no está girando así alrededor de su centro, sino que está girando así, desde un borde. Esto es lo que está sucediendo. Y ya, era para eso que lo traía. ¿Ahora sí te queda claro, Juan Manuel, cómo está girando? Sí, profe. Listo, entonces, ¿cómo se haría? Ayúdenme. Se me olvidó la física, no sé qué hacer. La fórmula. Profe, quedaría ¿Sí? como un medio por M 2R al cuadrado. ¿Y qué es eso? ¿Cómo así? ¿De dónde lo sacaste? Porque no me acuerdo de las Em, fórmulas. de la tabla y es un anillo sobre su diámetro, o sea que gira sobre un diámetro. O sea, que si yo tuviera que girar sobre este eje,
¿cuánto vale el momento de inercia de ese anillo si gira sobre este eje? 1 medio por mr al cuadrado. Pero como Perfecto. el radio en esta ocasión vale 2r. Pero entonces ahora estaremos como desde este otro eje, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado. Casi, Melanie, casi, pero no. ¿Sabes por qué? Porque digamos que ahí no estás teniendo en cuenta, digamos, la nueva distribución. Realmente voy a mostrarte que no, digamos, a ver, ¿cómo te diría? Esto que salió acá, esta distancia de acá, salió después de considerar que hay unas que están más cerca y otras que están más lejos. Cuando tú ya estás a un lado, todas están de una forma completamente diferente. Entonces no es solamente que cambió el radio, porque lo que cambió fue como la distancia de muchas de ellas. Sí, lo tienes que ver como por particular, por partícula. Entonces, digamos, esta partícula antes estaba a esta distancia, esta partícula estaba a esta distancia, tenía una simétrica acá, otra simétrica acá. Pero cuando yo ya me cojo el otro eje, mira que la distancia está cambiando absolutamente para todas y es como completamente diferente, ¿cierto? Para muchas de ellas. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué podríamos hacer para calcular entonces respecto a ese nuevo eje de rotación paralelo a este? Les di la clave. ¿Qué podríamos utilizar? El teorema de ejes paralelos. Ahí se le Teorema de los ejes sumaría paralelos. mr al cuadrado, ¿no? Perfecto, entonces ahora sí, que eso es más o menos lo que tiene en la cabeza Melanie, pero la forma correcta es la distancia entre estos dos ejes que son paralelos es el radio. Entonces yo simplemente cojo el momento de inercia respecto al, al centro de masa, pues al que tenemos en la tabla, y le sumo, ¿te acuerdan del teorema de los ejes paralelos? La masa por la distancia entre los ejes al cuadrado. Esa distancia es r al cuadrado. Es r y eso al cuadrado. Entonces, este sería el de mi anillo. Entonces yo tendría que poner acá m por r al cuadrado sobre 2, eso es alrededor del centro de masa, y aplico el teorema de los ejes paralelos para obtener el resultado total. Y esto pues al final nos va a quedar 3 medios de m por r al cuadrado, que es diferente a lo que nos hubiera dado por la otra forma. ¿Queda claro para todos? Melanie también, ¿sí? Sí, profe, gracias. Listo. Esperen que aquí hay creo que una pregunta en el chat. Yo no voy a ponerles el anónimo porque ustedes nunca dicen nada. 36, 36. Ah, eran votaciones para el ejercicio. Listo. Lamento no haberlo visto antes. Bueno, eso sería para el hop. En esa tabla que ustedes tienen allá, ¿tienen cuadrados para sacar el momento de inercia a un cuadrado y aplicar lo mismo? Pues es que el cuadrado está como lleno. Ah, ok. Está como, es una lámina continua, no tiene un hueco en adentro, Exacto. ¿cierto? Usaríamos mr al cuadrado, hacer una partícula que está en el eje. MR cuadrado, una partícula que está en el eje. Casi. Pero como siguen siendo cuerpos extendidos, no nos va a servir, por ejemplo, para esta parte en donde las distancias están cambiando. De pronto para esta, de pronto podría servir, porque las distancias son iguales, todas para el eje, pero si es que en esos palos que están como en la parte de arriba abajo, las distancias cambian, entonces no. Tenemos que tener en cuenta que son extendidos. Entonces, ¿qué tal si más bien lo que hacemos es romper esta cosa en 4 barras? ¿Se acuerdan que eso sí lo hemos hecho con el centro de masa, con momentos de inercia? Cuando les pegan a ustedes peloticas, por ejemplo, acá y acá, que hay un ejercicio así, entonces ustedes calculan el momento de inercia total con el momento de inercia de la esfera más el de las peloticas, por ejemplo. Eso se había hecho. Entonces, ¿qué tal si más bien partimos esto en 4 barras? Entonces, la barra 1, la barra 2, o si quiere más bien con letras, la barra A, B, C y D. Y calculamos el momento de inercia de ese cuadrado como la suma de los momentos de inercia de cada barra. Y de A, y de B, y de C, e I de D. ¿Ok? Entonces empecemos. ¿Cuánto será el momento de inercia? Vamos a ver si eso si de verdad nos simplifica. Entonces, momento de inercia de la barra A. ¿Cuánto será? La barra A es solamente este pedazo, que está pegado en el eje. O sea, olvídense el grosor. Está pegado en el eje. ¿Cuánto será ese? Y bueno, porque yo estoy diciendo que con barras, pues porque las barras sí existen en la tabla de datos que hemos estado estudiando, ¿sí? Simplemente es por eso, podemos sacar de ahí el momento de inercia, no es por nada más. Pero esa barra tendrá momento de inercia,
No, profe, es 0. Sí, es 0. ¿Y por qué es 0? Porque está en el eje, o sea, el origen. Exacto. Digamos, recuerden que el concepto del momento de inercia es como masa por distancia al cuadrado, o sea, que cuando es extendido tenemos que integrar y todo eso es verdad, pero el concepto es el mismo. Y observen que todas esas masas están pegadas al eje, su distancia es 0, no tiene momento de inercia. Muy bien, el de la barra A vale 0. Hagamos el de la barra B. La barra B, entonces ustedes se concentran solamente en esta barra B. Esta es la barra B. Y pues si ustedes miran esta barra B, pues eso es una barra que está rotando alrededor de un extremo. ¿Sí o no? Está rotando alrededor de un extremo. Ese momento de inercia lo podemos sacar de varias maneras. Miren en las tablas, ¿existe o nos toca aplicar teorema de los ejes paralelos? De pronto en las tablas está es con respecto a un eje que pasa por el centro, ¿sí? Cuéntenme, ¿qué sale en la tabla? Está relacionada con un eje que pasa al centro. Listo, entonces vamos a aplicar el teorema de los ejes paralelos. ¿Cuánto es eso respecto al centro? A ver, Respecto al centro, es un doceavo un doceavo. de m por L al cuadrado. L al cuadrado, que en este caso es R, porque esa es la longitud, R al cuadrado. Pero eso es que pasa por el centro, entonces ahora nos toca sumarle por el teorema de los ejes paralelos, pues esa distancia que hay entre los dos ejes, porque está rotando respecto a un borde, entonces sería la masa, perdón, sí, todas tienen masa m, perdón que yo le puse mayúscula, pero todas eran minúscula. Y la distancia entre ellos dos es R medios todo al cuadrado. ¿Sí? Esta distancia entre los ejes es R medios. Entonces, esto nos daría m por r al cuadrado sobre 12 más m por r al cuadrado sobre 4. Voy a multiplicar esto por 3 y por 3. Entonces, para que me quede fácil, entonces me daría m por r al cuadrado sobre 12 más 3m por r al cuadrado sobre 12. ¿Sí lo hice bien? Y entonces esto me daría 4m por r al cuadrado sobre 12. Y esto me daría m por r al cuadrado tercios, que es algo que ya hemos sacado nosotros hace tiempos. Y cuando gira alrededor de una esquina, es m por r al cuadrado sobre 3. Pero estoy haciéndolo aquí desde cero porque tal vez no nos acordamos y se puede volver a hacer. No es mucho. ¿Bien hasta acá? ¿O alguna duda? Una pregunta. Dale. No pasa nada si esa barra que tiene lo de 1 sobre 12 por m por r al cuadrado es como cilíndrica. Es una buena pregunta y no pasa nada porque nos están diciendo que son delgadas. Entonces hay un término extra que tendría que ver con ese radio, pero como nos dijeron que eran delgadas, el término que domina completamente pues es este m por r al cuadrado. Si fuera ya un cilindro así, en donde el tamaño, pues el grosor ya no se puede ignorar, entonces ahí tendríamos que utilizar la otra formulación. Sí, profe. Muy bien, buena pregunta, buen apunte. Y pregunta, ¿será que el momento de inercia de la barra D es diferente al de la barra? Son los mismos. Son lo mismo, ¿cierto? Porque están rotando de la misma manera, con la misma distancia, miden lo mismo. Entonces aquí ya tenemos el de la barra D, ¿ok? Nos falta el de la barra C. Entonces, momento de inercia de la barra C, igual. Voy a borrar para que la ubiquemos. La barra, listo. La barra C es esta. Entonces, ¿cuál es el momento de inercia? ¿Cómo calcularíamos ese momento de inercia? ¿Está en la tabla? Creo que en la tabla ustedes tienen respecto a este sistema, a este eje, ¿cierto? Que pasa por el centro, ¿sí o no? Sí, ¿Y podríamos aplicar teorema de los ejes paralelos ahí? sí. No. Tienes un eje así y el otro es un eje así. No son paralelos. Entonces no te sirve. ¿Listo, Juan Manuel? Sí, profe. Entonces, ¿qué hacemos? Está rotando respecto a este eje que tenemos acá. Lo voy a reteñir simplemente un poquito, que no se nota. Estamos rotando respecto a este eje. Pues apliquemos el teorema de los ejes paralelos respecto a ese eje. Entonces observen, ¿cuánto sería el momento de inercia si la partícula estuviera ubicada acá, que fue el momento de inercia de la barra A? ¿Cuánto sería? Si estuviera aplicada aquí. 0. 0. Después le ponemos 0. ¿Sí? Lo importante es tener un eje paralelo. Más la masa
por la distancia de mi barra, la distancia entre los dos ejes, porque ahora está trasladada, ¿cierto? Está trasladada a una distancia R, más m por r al cuadrado. Y ya, entonces aquí sí se cumple lo que decía Melanie. Aquí nos va a dar simplemente IC igual a m por r. Y entonces, finalmente, el I, que lo estoy haciendo muy lento, espero que esté sirviendo para algo de eso, sería IA, que es 0, más IB, que es R al cuadrado sobre 3, más IC, que es M por R al cuadrado, más ID, que es otra vez M por R al cuadrado sobre 3. Multiplicar aquí 3 sobre 3, entonces me quedaría 5mr al cuadrado sobre 3. Y ese sería el momento de inercia del cuadrado completo, así como está en ese punto. Y entonces, finalmente, tenemos que el momento de inercia total es igual al del hub más el cuadrado, que sería 3 medios de m por r al cuadrado más 5 tercios de m por r al cuadrado. Entonces esto nos va a dar 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, más 2 por 5, 10, chin chin, m por r al cuadrado, y entonces nos va a dar 19 sextos de m por r al cuadrado. Este es el momento de inercia total, calculado al detalle. Y entonces ya habremos respondido la primera, y pues la segunda será simplemente la energía cinética. ¿Qué es el momento angular? Sí, el momento angular será simplemente I por omega. El I ya lo tenemos, 19 sextos de m por r al cuadrado, y el omega pues lo tenemos que deducir. Entonces si nos están diciendo que esta cosa tiene un periodo de 2.5, entonces nos están diciendo lo siguiente, vamos a escribirlo con azul. El periodo es 2.5 segundos, quiere decir que se demora 2.5 segundos dando una vuelta, entonces la velocidad angular pues va a ser 2 pi radianes, que es una vuelta, se recorren en 2.5 segundos. Y ahí pues ya sacamos nuestra velocidad angular, que esa sería la que introducimos acá. Y con eso terminamos. Lo más importante de este problema entonces era el momento angular, el momento de inercia. ¿Cuál fue nuestro truco? Pues utilizar la tabla, teorema de los ejes paralelos, pero tener cuidado, descomponer los cuerpos en cosas que sí conocemos y ya. ¿Preguntas? ¿Alguno? ¿Alguna? Bueno, supongo que no hay preguntas, entonces vamos a seguir. Y vamos a venir a alguno de estos de conservación de momento angular, que aquí hay algunas colisiones. Pasemos de una vez a las colisiones. Miren, ¿cuál quieren hacer? ¿El 60? El 61. ¿Cuál? 61. No se entiende. 61 creo que está diciendo, si quieren pongan en el chat. Ahora sí voy a mirarlo. Sí, profe. 61, listo. Bueno, nadie nos puso en el chat, entonces vamos a hacer el 61. Eso es igual que el 60, o sea, de pronto uno es elástico, el otro no, quedan pegados, de pronto no, pero pues básicamente es la misma. Dice 61, ¿cierto? Entonces dice, la barra uniforme de longitud 0.60 metros y masa 1 kilogramo, rota en el plano de la figura. El plano de la figura pues es donde está la figura, alrededor de un eje que está en uno de sus bordes, con una inercia rotacional de 0.12 kilogramos metro cuadrado. Bueno, listo, nos dieron la inercia rotacional. Realmente no la necesitábamos, ¿no? Esperen, va a ser un calculito rápido, porque la inercia rotacional de esa barra debería ser más o menos el de una barra que rota alrededor de un borde, que acabamos de calcularlo, era m por l al cuadrado sobre 3, que en este caso sería 1 por 0.6 al cuadrado sobre 3, y eso daría, vamos a ver si sí coincide, o si no es que tal vez como está corrido un poquito el tornillo, entonces es diferente. 0.6 al cuadrado sobre 3, 0.12, ¿sí? 0.12. O sea, que era información que podíamos calcular nosotros. Kilogramo por metro cuadrado, ok. Entonces tiene este momento de inercia. A medida que la barra pues está girando,
y llega a su posición más baja, colisiona con una pelotica, yo no sé qué es putty watt, pero en un momento. Entonces colisiona pues con esa pelotica, que ni idea, y it sticks to the end of the rod. Entonces que se queda pegada, es una colisión inelástica, completamente inelástica, se queda pegada. Si la rapidez angular de la barra justo antes de colisionar es de 2.4 radianes por segundo, ¿cuál es la rapidez angular de la barra y la pelotica justo después de la colisión? Pues, básicamente nos están dando casi toda la información. Yo pensé que nos tocaba como desde el punto de arriba calcular a qué rapidez angular va a quedar abajo, pero ya nos están diciendo a nosotros cuál es la velocidad angular inicial de la barra justo antes de la colisión. Y después ellos se quedan pegados y nos están preguntando la velocidad angular de la barra y la pelotica que quedó pegada justo después de la colisión. ¿Cómo lo resolverían ustedes este problema? Nuestra pregunta es, ¿cuál es esa velocidad angular justo después de la colisión de ese sistema? ¿Cómo se les ocurre? Vi que alguien prendió la cámara, entonces estaba saludando. ¿Han pen- Igualar pues la velocidad angular inicial con pues una posible final, pues no posible final, sino con la ecuación de la velocidad angular final. ¿Cuál, Juan Manuel? ¿Cuál ecuación de velocidad angular final? Es que sí, estoy buscando que tengo las Pero notas un poco desorganizadas. como que esto era igual a la inicial más alfa por t, de pronto, ¿esto? ¿Sí? Tal vez. Tal vez. Pero entonces, aquí te saldría la pregunta de que no conoces alfa. Entonces estás como metiendo otra incógnita nueva. ¿Sí? ¿Qué iban a decir? Ahorita seguimos discutiendo esto. ¿Qué iban a decir alguien más? Puede ser con la conservación del momentum angular. Podría ser, podría ser. Entonces ya vamos a mirar esa hipótesis. Porque, digamos, esto no es que esté mal, Juan Manuel, pero lo que pasa es que cuando ocurre la colisión, si nosotros tuviéramos así, pudiéramos poner en cámara lenta la colisión, entonces vamos a ver que no sé, como cuando ustedes ven en cámara lenta un puño, entonces viene ahí la barra y le hace así a la pelotica y eso se deforma y no sé qué, al final quedan pegadas. Entonces esa aceleración angular no es constante en el tiempo, entonces es difícil de calcular. Por esa razón, en las colisiones uno a veces se queda con el concepto de impulso, ya sean colisiones traslacionales o angulares. Uno se queda con el concepto de impulso, porque el impulso básicamente lo que nos está permitiendo a nosotros es como olvidarnos un poco de los detalles de la colisión y quedarnos con el efecto neto de cómo salen al final las cosas. Entonces, de pronto, por ahí, por el impulso angular, en este caso sería la idea, entonces podríamos pensar que tenemos un momento angular final eh, que va a ser igual al momento angular inicial más el impulso, que será esa integral del torque por el ángulo. Pero aquí la cuestión es la siguiente. Recuerden que este torque acá es un torque externo. Y aquí entonces tenemos que preguntarnos, no importa, o sea, cuando yo hago así, esto son puras fuerzas internas, todo lo que pasa acá, esto no cambia el momento angular total, tiene que ser algo externo. Entonces la pregunta es que si yo me paro acá, si este es mi origen, ¿sí? En este punto yo estoy parándome en el sitio donde no habría torque de parte de la bisagra, por ejemplo, y entonces no hay torque externo por la bisagra y la única otra fuerza que puede existir es la de la gravedad. Pero entonces la pregunta viene ahí. ¿La gravedad estaría haciendo torque externo en este punto? Entonces la respuesta pues es la gravedad viene hacia acá y estamos realmente en la posición completamente vertical. Entonces nuestro R va hacia abajo, nuestra fuerza va hacia abajo, entonces estos no pueden hacer torque, el ángulo entre ellos es nulo. Entonces, básicamente no hay torque externo. ¿Y a qué voy con todo esto? Como no hay torque externo, no hay impulso y por lo tanto el momento angular final es igual al momento angular inicial, o sea, se conserva, como dijo David. Lo podemos hacer por conservación del momento angular. La justificación es esta, que aunque haya fuerzas externas no están haciendo torque externo, entonces se conserva el momento angular. Y entonces, si hacemos eso, pues nada, ahí ya nos va a salir, porque la velocidad, el momento angular final va a tener que ver con la velocidad angular, y el momento angular inicial, pues va a tener que ver con la velocidad angular inicial. Entonces, calculémoslo. Si era esto lo que querías decir, ¿cierto, David? Aplicar conservación. ¿Listo? Entonces, momento angular inicial, ¿cuánto será? Justo antes de la colisión,
respecto al punto O, ahí vamos a pararnos siempre en el eje de rotación. Respecto a ese punto de rotación, la pelotica no está rotando, entonces no tiene momento angular, no se está moviendo, más bien, no tiene momento angular respecto a ese eje, a ese origen, pero la barra sí está rotando, entonces sería, inicialmente tendríamos un I por un omega. ¿Qué signo le ponemos? Entonces la barra está haciendo así, háganlo ustedes, como la barra está rotando de esta manera, entonces el vector de momento angular está entrando a la hoja, entonces yo pues, le voy a poner menos para que seamos consistentes con lo que hemos venido haciendo. Entonces el vector de momento angular inicial sería el I de la barra, que es la única que está rotando, por el omega inicial de mi barra. Omega inicial de la barra. Voy a escribir bien acá. I de la barra por omega inicial de la barra. Entonces el I de la barra ya nos lo dieron, ¿no? Nos dijeron, lo podemos calcular, este sería menos 0.12. Ese es el I de la barra por la velocidad angular inicial que también nos la dieron, que es 2.4 radianes por segundo. Entonces está 0.12 por 2.4. 0.288. 0.288 con un menos. Y ese será nuestro momento angular inicial. ¿Vamos bien? ¿O hay alguna duda acá de algo que no entendieron? Que yo haya... Bien, listo. Momento angular final también va a ser negativo porque la barra sigue girando hacia allá y con la pelotica pegada ahí en el borde, pero sigue girando hacia allá. Momento angular sería menos, va a ser negativo. Momento de inercia de la pelotica por la omega de la pelotica. Esto sería más porque al menos lo tengo afuera en un paréntesis. Momento de inercia de la barra por el omega de la barra. Pero como quedaron pegados, estos dos son iguales. Entonces, menos I de la pelotica más I de la barra por omega final. Y estos dos son iguales. Los dos como quedaron pegados tienen la misma velocidad angular. Es diferente velocidad tangencial en diferentes puntos, pero es la misma velocidad angular. Entonces, pues ahora solamente nos queda reemplazar. El L final sería igual a menos. Y a ver, el I de la pelotica, ¿cuál será? La pelotica va a estar ubicada a una distancia del eje de rotación, que es la longitud de la barra, que sería longitud de la barra al cuadrado por la masa de la pelotica. Y el momento, bueno, voy a escribirlo más bien todo ya con números. Entonces sería, el de la pelotica sería masa de la pelotica, que es ¿cuánto? ¿Dónde está? 0.2, por la distancia de la pelotica al eje de rotación, eso es la longitud, que será 0.6 al cuadrado, más el I de la barra, que ese ya lo tenemos, sigue siendo el mismo, 0.12 creo que es. Sí. Y todo esto por el omega final. Entonces esta vaina me va a quedar menos 0.2 por 0.6 al cuadrado, esto es igual, más 0.12, entonces a mí me dio 0.192, ¿a ustedes también? ¿Alguien me confirma, por favor? Sí. Bueno, y entonces, ¿cómo se conserva el momento angular? El I es igual al EF, y entonces, menos 0.288 es igual a menos 0.192 por omega final, y entonces omega final va a ser igual a menos 0.288 sobre menos 0.192, tin, 1.5 radianes por segundo. Entonces al inicio estaba girando a 2.4 justo antes de la colisión, y como ahora se le quedó pegado algo, entonces ahora bajó, su momento de inercia aumentó, entonces bajó la velocidad angular a 1.5. Y esa sería la forma de resolverlo. Entonces finalmente lo podían haber hecho pues en dos líneas, simplemente aplicando conservación del momentum. Yo me tomé más tiempo para tratar de explicar el por qué se puede aplicar conservación del momento angular. Juan Manuel, ¿te queda más claro entonces porque era más fácil con momento angular que suponiendo que era movimiento angular uniformemente acelerado y esas cosas? Sí, profe. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces, listo. Espero que con este taller que hicimos les sirva aún más. Hemos hecho hartos ejercicios de este tema, pero pues que les queden aún más claras las cosas, la realimentación también ayer del quiz, etcétera. De todas maneras, pues bienvenidas cualquier pregunta que puedan tener después. Entonces, si les parece, hagamos una pausa de 5 minutos y tocamos entonces ya ahí sí la otra parte. ¿Están de acuerdo? Levanten la mano o digan que sí, si están de acuerdo con hacer una pausa en este momento antes de empezar la otra parte. ¿Listo? Entonces, 5 minuticos, nos vemos a las y 30 y 31, más o menos, las y 30.